Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Leire y hoy vamos a hablar sobre 3 cosas importantes para ir a trabajar a Disneyland Paris. En primer lugar, la documentación que os van a pedir después de pasar la entrevista para haceros el contrato y todo lo que necesiten. En segundo lugar, más información importante que no os he dicho anteriormente o cosas que han cambiado. De esta manera voy a actualizar un poquito también el canal. Y en tercer lugar, más dudas que me habéis estado haciendo a partir de los otros 2 vídeos que hice sobre dudas de cast member, que por cierto os voy a dejar los enlaces en la descripción para que así podáis verlos y resolver todas las dudas que tengáis. Así que una vez dicho esto, empezamos con el vídeo. Vale, empezamos con la documentación. Por un lado, hay cosas que vais a tener en casa y que no vais a necesitar el tener que ir a otro sitio para conseguir estos documentos. Pero hay otras cosas en las que vais a tener que pedir cita previa a algunos organismos y eso sí que a veces os va a llevar mucho más tiempo y días en que os puedan dar esos documentos. Por eso estoy haciendo este vídeo, para que así, de esta manera, si creéis que os han salido bien la entrevista, pues que ya podáis ir como adelantando estos documentos para el día que os lo pidan, ya estéis listos y lo podáis enviar sin tener que estar corriendo con estrés de que no me da tiempo. Y vamos a empezar por los documentos que normalmente todo el mundo tiene en casa y que os va a ser más fácil acceder a ellos. Eso sí, antes de nada, yo recomiendo que os descarguéis la aplicación Cam Scanner, os lo voy a dejar en la descripción, para que así podáis escanear todos los documentos de una forma muy rápida, sencilla y pues eso, que va a ser lo más fácil para hacerlo. Una vez que tengáis esta aplicación, haced fotos de DNI o pasaporte. Luego también os van a pedir la tarjeta sanitaria europea, que si no la tenéis porque sois de fuera de la Unión Europea, pues a lo mejor ahí os hace falta, no sé, enviar un documento de vuestra tarjeta sanitaria que tengáis de vuestro país. Aquí ya no estoy segura, así que eso sí que tendréis que preguntarlo. Pero los que seáis de la Unión Europea, sí que 100% os la van a pedir. También os van a pedir el número de la Seguridad Social. Y en cuanto al tema del banco, que aquí habéis tenido bastantes problemas, muchísima gente me está escribiendo por esto y yo estoy investigando respecto a lo que yo hice en su día y respecto a lo que os están pidiendo y forma en la que vosotros lo estáis resolviendo. Entonces, en conclusión, he podido saber que necesitáis un justificante del banco para saber como que vosotros sois los titulares de esa cuenta, luego el IBAN, o sea, el número del IBAN y el número BIC. B y C, ¿vale? Lo voy a escribir en la pantalla para que no haya dudas, pero esas cosas os lo van a pedir 100%. De todas maneras, si veis que no deja añadir esa información, una de las chicas que ha tenido este problema y con la que he hablado me ha dicho que no pasa nada, le dijeron que lo dejara en blanco y que cuando llegara allí pues ya solucionaría este problema. Que realmente no pasa nada, porque luego allí, como tienen su oficina de recursos humanos, pues una vez que lleguéis allí lo podéis resolver. Así que tampoco os volváis locos y penséis que ya no os van a coger en el trabajo porque no tenéis este documento. Nada, tranquilidad absoluta. Además que os van a pedir muchos documentos. Me parece que nada más que dejaban 48 horas. Así que vosotros no os estreséis. Entregar todo lo que podáis y si hay algún documento que no podáis por lo que sea, lo primero les escribís y lo segundo, no van a echar atrás después de haber hecho una entrevista, haber mandado un montón de datos, o sea que no os preocupéis porque esos documentos que os falten os los van a pedir o ellos mandando un correo o luego allí en persona ya podéis entregar físicamente lo que necesitéis, o sea que no os preocupéis que no va a ser el fin del mundo, ni os van a echar, ni nada de eso, ¿vale? Eso es lo primero, que habéis tenido muchísimos súper preocupados por este tema. Y luego, por otro lado, tenemos los documentos que normalmente no tenemos en casa y que 100% vais a tener que ir a pedir. Por un lado está el certificado de nacimiento, que tenéis que pedirlo en inglés o en francés. Esto, si no recuerdo mal, era gratuito. El único problema es que tenéis que pedir cita en los juzgados, me parece que era. A lo mejor depende de cada comunidad, pero me parece que eso es en los juzgados. De todas maneras, en la descripción os voy a poner el enlace de dónde fui yo y a lo mejor, pues no sé, en cada comunidad pues tendréis que ir al sitio donde lo tengáis que hacer. Pero creo que era en los juzgados. Entonces, ahí tenéis que pedir cita previa y yo cuando lo hice me daba para 2 semanas. ¿Qué pasó? Que no tenía 2 semanas para ir, así que cogí, me presenté allí y dije que era muy urgente por un trabajo, que si no lo iba a perder, que en verdad a lo mejor luego podía mandarlo más tarde, pero bueno, yo estaba muy asustada porque no estaba segura. Entonces, como justamente pilló que era Navidad, o el día antes de Navidad o 2 días después de Navidad, no sé, algo así, pilló como en Navidad. Entonces no había nadie, entonces pude entrar y lo pedí y me dijeron que normalmente hay que pedir cita previa, que si no, no te van a atender, pero que bueno, como no había nadie, pues me lo podían hacer. Entonces, básicamente esto es por lo que hago este vídeo, para que no os pase lo mismo que a mí y que si vosotros creéis que la entrevista os ha salido bien, ir directamente a pedir cita previa para este sitio, porque si luego al final no os dan el contrato, yo qué sé, os dicen en la entrevista que al final, pues, o sea, después, que no os han cogido porque no hayáis cumplido los requisitos que piden o lo que sea, pues bueno, canceláis la cita previa
y ya está. Pero si pasáis adelante, que yo espero que sí, que todos paséis adelante, os van a pedir este documento. Entonces, de esta manera tenéis un poco más de margen para que os pueda dar tiempo a conseguir este documento. Luego también me han dicho, esto yo no recuerdo que a mí me lo pidieran, pero sí que me lo han dicho gente que ha ido hace poco, el documento de residencia fiscal. Esto no sé si también lo necesitan en inglés y en francés, que supongo que sí, porque toda la documentación la van a querer en el idioma que ellos entiendan. Pues no sé, vosotros pedidlo de todas maneras, eso, en inglés o en francés, por si acaso. Mejor prevenir que curar. Y luego ya por último, en el tema de documentación, yo no recuerdo que me pidieran ninguna foto, pero tener alguna foto preparada por si acaso lo tuvierais que subir. De todas maneras, el día de la tradition os van a hacer una foto y esa foto va a ser para vuestro carnet de trabajador. Entonces, aquí también os lo digo, para que el día de la tradition vayáis un poco arreglados, peinados, un poco guapos, guapas, porque os van a hacer la foto y ese carnet lo vais a utilizar pues para muchas cosas en Disneyland. Entonces, pues eso, que vayáis preparados para ese día. Y bueno, antes de pasar al siguiente punto, quiero decir algo muy importante y que seguramente que os vaya a interesar. Y es que he creado un grupo de Facebook privado. Y también estoy planteándome en hacer un grupo de Instagram privado, porque hay muchos que tenéis Instagram pero no tenéis Facebook. Entonces quiero dejar las dos zonas, los dos grupos abiertos para que así vosotros podáis entrar, conocer gente nueva, a lo mejor conocéis gente que justamente van a ir cuando vosotros, entonces ya os puede servir para ir conociendo gente y no ir solos. O también, pues yo que si tenéis algún problema como con el tema de la documentación, que muchísima gente me ha escrito, pues podéis aprovechar y preguntarlo por ahí, por si alguno, pues eso, la gente que esté ahí va a ser como más nueva, va a estar más, lo tienen como más reciente, entonces os van a poder ayudar muchísimo más. Lo único que tenéis que hacer es pulsar en el botón de la descripción. Yo os voy a mandar un correo con la contraseña y el enlace del grupo, y vosotros cuando entréis al grupo lo único que tenéis que hacer es aceptar las condiciones y responder algunas preguntas que he creado, pero es un poco por curiosidad o por si también puedo como que juntaros, porque os voy a preguntar en la fecha en la que vais a entrar a trabajar o más o menos el mes en el que creéis que vais a entrar, y de esta manera pues si conozco a alguien más que también vaya a entrar ahí, pues a lo mejor os puedo decir, pues mira, esta persona y tú pues sí que vais a la vez, a lo mejor os interesa ir hablando, ¿vale? Esa es mi idea por la que yo he creado este grupo y por la que seguramente que vaya a crear el Instagram. El Instagram todavía no está abierto, entonces el día que lo abra os lo voy a dejar aquí en la descripción, o sea, la descripción, irla mirando todo el tiempo porque yo hay muchas veces que las voy a actualizar. Entonces, en cuanto tenga el grupo creado de Instagram, lo subiré a la descripción de este vídeo. Y otra cosa también muy importante es que esta información que os estoy dando de documentación, seguramente que a lo mejor en el futuro cambie. Entonces, ahora os agradecería muchísimo que en los comentarios me pudierais decir si hay algún documento que ya no lo pidan o si hay algún documento que yo no he dicho y sí que lo pidan ahora. Entonces, os lo agradecería un montón porque de esta manera, entre unos y otros, pues os vais a ir ayudando y pues eso, que va a ser de gran ayuda. Luego, dentro del tema bancos, si veis que vuestra cuenta española, porque os dicen que ellos os recomiendan que utilicéis una cuenta francesa, pero bueno, yo estuve allí 6 meses con mi cuenta española y no tuve ningún problema. Pero si os pusieran muchísimos problemas, hay dos opciones también de bancos internacionales que son online, que se llaman Wise o Wise y Revolut. Yo, por ejemplo, tengo cuenta de Wise y la estoy utilizando, por ejemplo, en mi viaje a India, y es como que para viajar la verdad que está muy recomendable. Entonces, si tuvieran muchos problemas, podéis preguntar a ver si con esas cuentas sí que os dejan. Yo, si queréis, os voy a dejar en la descripción mi enlace de Wise con el que os van a dar una tarjeta física gratis, sin tener que pagarla. Así que si os interesa, pues os dejo el enlace, ¿vale? Y probáis. Si no, de todas maneras, para hacer viajes también os puede venir bien. Así que os lo dejo por si queréis. De Revolut, igual, estoy creándola ahora, así que también en cuanto la tenga, os la voy a meter en la descripción para que si os dan algo gratis, pues mira, pues mejor para vosotros. Vale, ahora pasamos a la segunda parte. Cosas importantes que os van a hacer falta saber y que os convendría saber antes de llegar allí. Cuando lleguéis a la residencia, al menos en la Boiserie, no sé si también en los apartahoteles o no, pero me imagino que sí, os van a hacer pagar una fianza. A mí en la Boiserie, si no recuerdo mal, creo que eran 200 euros, que luego si no rompéis ni nada, que espero que no, al salir os lo van a devolver sin problema. Y luego van a hacer una pregunta, al menos en la Boiserie. Yo esto lo estoy comunicando según mi experiencia en esta residencia. En los apartahoteles no lo sé. Así que si alguno habéis estado en los apartahoteles, la verdad es que os agradecería muchísimo que en los comentarios lo pudierais decir vuestra experiencia de qué os han pedido a vosotros para que los demás también lo puedan saber. Y bueno, eso, en la residencia va a seguir 200 euros de fianza y os van a preguntar también si queréis que cada mes se cobre
directamente a partir de vuestra nómina, es decir, que vosotros no tengáis que hacer nada, que directamente cuando llegue vuestra nómina ya lo hayan descontado, o si queréis irlo pagando vosotros pues mensualmente. Así que ahí irlo pensando para cuando lleguéis allí pues ya tenerlo claro y directamente pues decir lo que creáis. Porque claro, a mí cuando me lo dijeron yo me quedé ahí como, pues no sé qué hacer. Yo al final creo que les dije que directamente que me lo redujesen de la nómina y así yo me olvidaba. Pero bueno, vosotros pensadlo, lo que creáis que sea mejor para vosotros y ya está. Otra cosa importante, yo hay algún vídeo que os he subido sobre, hablando del autobús que tenéis que coger del 34 u otros buses. El problema es que los números de las líneas, según me han dicho, han cambiado. Así que voy a poner por la pantalla y también algún enlace en la descripción los nuevos números que hay para los buses que yo os he estado diciendo en los otros vídeos que tenéis que coger para ir a la residencia La Boisserie o Val d'Europe, ¿vale? Entonces os lo voy a dejar aquí porque creo que va a ser algo muy importante y que os va a venir muy bien. Luego, aplicaciones para transporte. Muchos me habéis estado preguntando que qué aplicaciones podéis usar para el transporte de allí de París. Entonces, yo sí que os voy a recomendar utilizar Google Maps, porque yo siempre que he viajado, el tiempo que estuve allí trabajando, siempre he utilizado Google Maps y nunca he tenido ningún problema. Entonces, yo voy a recomendar utilizar eso, pero aparte os voy a poner en la descripción otras aplicaciones del transporte de allí de París, para que las probéis y si os gustan más que Google Maps o lo veis como más puntual o lo veis que manejáis mejor, pues para que las utilicéis. Yo lo intenté con un par de ellas y la verdad es que era muchísimo más sencillo en Google Maps. Pero bueno, hay mucha gente, yo creo que todos mis amigos utilizaban la otra aplicación, pero yo no acabé nunca me terminó de gustar. Entonces os voy a dejar las dos opciones para que vosotros lo probéis y que ya elijáis pues la opción que más se adapte a vosotros y con la que sentáis más cómodos. Tarjeta del móvil. Si sois de la Unión Europea, al menos si venís de España, yo sé que vuestra compañía os va a mantener la tarifa que tengáis en todos los países de la Unión Europea. De todas maneras, esto preguntarlo porque a lo mejor en cada compañía cambia. Yo estoy con Orange y a mí sí que me mantenían la tarifa que tengo yo aquí, me la mantienen en toda la Unión Europea. Pero si no la mantuviesen o si venís de un país de fuera de la Unión Europea, también hay tarjetas eSIM, que os la voy a dejar también en la descripción. Yo sé que voy a dejar muchas cosas en la descripción, pero creo que va a ser lo más fácil para vosotros para directamente ir a las cosas y que os lleven. Entonces, yo lo voy a dejar todo ahí muy bien explicado, cada enlace de cada cosa, para que os sea como una herramienta, ¿vale? Para que este vídeo sea como más una herramienta más que un vídeo de qué bonito el vídeo, ¿no? Así que yo voy a dejar los enlaces en la descripción para que vosotros podáis ver lo que vale cada una y ya pues lo que os interese. A lo mejor incluso os interesa más eso que vuestra tarifa de España o del país de la Unión Europea que tengáis. Pero no sé, yo de España me vendía mejor la mía. Pero os lo voy a dejar ahí para que vosotros lo miréis y ya elijáis lo que más os convenga. Y ya pasamos a la tercera y última parte del vídeo, que es el responder a todas las dudas que os han ido quedando, aparte de los dos vídeos que ya hice, que también os voy a dejar en la descripción en el vídeo para que los podáis ver. Y la primera es el tema de alojamiento. Hay muchos que os quedan menos de un mes o menos de 2 semanas y todavía no sabéis nada del alojamiento. No sabéis si vais a compartir, no sabéis qué alojamiento os ha tocado, si una residencia, si un apartahotel. Y aquí os quiero decir que tranquilidad. Tranquilidad, paciencia, porque a mí hasta 6 días antes de ir para allá no tenía ni idea de nada. De nada, ni si tenía pues eso, si iba a compartir o si iba a estar sola, dónde iba a estar. Nada, porque también yo quería ver un poco pues las combinaciones del bus y todo eso, pues yo para cuando llegara allí, pues ya saber qué tenía que hacer, ¿no? Pero nada, así que hasta 6 días antes yo no tuve nada de información, así que tranquilidad, que esa información os va a llegar, lo único que eso, va a ser muy cercana a la fecha a la que vosotros vayáis para allá, pero bueno, no pasa nada, porque simplemente luego en cuanto os digan dónde vais a estar, os metéis en el Google Maps, como os he dicho antes, metéis Orly, o bueno, si vais a coger la opción del bus que os expliqué en uno de los vídeos, que es la más sencilla cuando llegáis la primera vez, cómo llegar desde donde está Disneyland hasta vuestra residencia, apartahotel o tal, que seguramente que para todo tenéis que coger el número 34, o bueno, el número que sea ahora, que lo pondré en la parte anterior que os he dicho, y ya está. O sea, que tampoco os preocupéis mucho por el tema del alojamiento, porque no os va a dar igual saberlo antes que saberlo después, así que no pasa nada. Luego, otra cosa importante, billetes de avión. Aquí hay como una cantidad máxima que ellos van a pagar. Es decir, que no vayáis a coger vuelos en primera clase porque en Disneyland no van a pagar ese dinero. Así que intentad cogerlos lo más baratos posible. No os puedo decir la cantidad porque no sé si realmente puedo... A ver, no sé realmente si puedo decirlo o no, pero por si acaso no lo voy a decir. Pero eso, que no vayáis a una cantidad
súper alta porque no va a pagar. Ellos tienen un límite. Si vosotros os pasáis de ese límite, Disneyland no va a pagar más. Ahora, si gastáis menos de ese límite, os va a pagar justamente lo que hayáis pagado. Pero bueno, mejor no pasarse. Y luego también respecto a este tema, tenéis que guardar todos los tickets de todos los buses de cada mes. Bueno, todos los buses, la tarjeta de Navigo. Guardar todos los tickets de la tarjeta de Navigo de cada mes. Y también lo del avión, porque lo del avión lo vais a tener que pagar al final de vuestro contrato. Si sois indefinidos, ahí no sé cuándo lo van a pedir, así que guardarlo por si acaso. Y para los TDD, 100% cuando acabéis el contrato. Eso sí, no hagáis como yo, que 3 días antes intenté subir todos los tickets del avión, porque no lo van a pagar. O lo van a pagar una vez que el contrato se haya terminado. Si por ejemplo acabáis el día, pues no sé, 20 de septiembre, pues preguntad ya el 21 o el 22, porque antes no lo van a dar, ¿vale? No os preocupéis porque se os haya pasado el día del fin de vuestro contrato, porque es ahí cuando lo van a dar. Así que tranquilidad, que será mi mayor miedo de, si ya he acabado con ellos, ¿ya no me van a pagar? No, tranquilos que sí. Otra cosa, la residencia o apartahoteles no son gratis, tenéis que pagarlo. Sí que es verdad que Disney tiene convenios con estos sitios y os va a salir más barato que si lo cogéis por vuestra cuenta, pero no son gratis, hay que pagarlos. Y luego ya la última pregunta es sobre el tema de cómo pedir días libres para poder ir a hacer un examen a tu país. Yo la verdad es que en el tema exámenes no tuve problema, también lo pedí con bastante tiempo de antelación. Y a mí me vais a preguntar, vale, ¿cuánto tiempo necesitas de antelación para decirlo? En cuanto lo sepáis, o sea, en cuanto sepáis ya el día del examen, ese mismo día lo preguntáis. Porque es que cuanto más tardéis, peor. Entonces, pues eso, yo no tuve ningún problema, tuve que ir a España, no sé si 1 o 2 veces para hacer un examen. Y me lo dieron sin problema, no pasó nada. Ahora, tuvo que ser un viaje express. No sé si fueron, a lo mejor cogí mis 2 días libres, más luego el día anterior pedí entrar a lo mejor por la mañana para poderme ir yo por la tarde. Y luego, después de esos 2 días libres, el siguiente que ya yo entraba a trabajar, creo que empezaba, no sé si lo cambié con otro compañero o lo pregunté, para entrar por la tarde en lugar de por la mañana. Entonces, de esta manera, como que tenía yo más tiempo para poder ir, venir, hacer el examen, descansar aunque sea un día por el vuelo y todo eso. Y ahí no tuve ningún problema. Luego también hubo otro día que tuve que hacer exámenes, bueno, lo hice online, allí cuando me fui estudiando un máster, y tuve que hacer exámenes. Y yo pregunté que si podía entrar un poco más tarde porque tenía que, pues eso, con los exámenes, ¿no? Y no me pusieron ninguna pega, me dijeron que no había ningún problema ni nada. De todas maneras, vosotros si os tenéis que hacer algún examen, tenéis que pedir esto, pedid siempre justificante, por si acaso, o lo piden después o lo que sea. A mí no me lo pidieron, pero sí que a lo mejor lo pueden pedir, que sería a lo mejor lo más normal que lo pidan. Y respecto a esto, ya está. Luego si tenéis que cambiar, yo qué sé, pues cambiar turnos de mañana, de tarde, lo podéis hacer entre los compañeros porque hay como una aplicación y ahí podéis ver pues, con quién lo podéis cambiar. Ahora, esto luego se les va a enviar a vuestros jefes y luego son ellos los que tienen que aceptarlo. Pero bueno, en principio, si normalmente tu compañero y tú estáis de acuerdo, los superiores no suelen poner ningún problema, ¿vale? Pero bueno, va a depender mucho de qué puesto estéis, dónde estéis, qué jefes tengáis, pero normalmente, si es bajo las circunstancias que yo os he estado poniendo ahora mismo, no van a poner ningún problema. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si creéis que hay cosas que no he dicho en el vídeo y creéis que sería interesante comentar a los futuros cast members, os agradecería muchísimo que lo pusierais en comentarios porque así de entre vosotros y yo podemos actualizar toda la información y a los nuevos que vengan pues se lo vamos a poner un poquito más fácil y no van a ir con esos nervios con los que nosotros hemos ido antes de ir allí. Así que os lo agradezco un montón y bueno, no os olvidéis de seguirme y de activar la campanita porque me vais a ayudar muchísimo a seguir creando vídeos y nos vemos en el siguiente. Un besito.